acompañarnos. Esto es El Vaticano semana a semana. Soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo el favor de su atención y esta sintonía. Hace algunas semanas estuvimos platicando justamente acerca del José de Francisco. La forma en la que Jorge Mario Bergoglio, cuando cardenal, visualizaba, incluso tuvo a bien hacer un mutuo propio sobre el Padre de Jesús en la tierra. Hoy me voy a trasladar al tiempo para poder entender cómo eran las bodas hebreas, esas las que se celebraban en tiempos antes de Jesús. Y así fue el rito en el que José se casó con María. Un anuncio inesperado que cambió los planes de la joven María. Ya estaba prometida a José cuando recibió del ángel la noticia de que sería la madre del Salvador. Pero entre el anuncio y el nacimiento de Jesús hay un momento señalado en la vida de José y María, la celebración del matrimonio. Ante las ruinas de la ciudad de Nazaret podemos imaginar los preparativos de la familia para el matrimonio, según las costumbres de la época. El guardián y rector de la Basílica de la Anunciación, Fray Bruno Barriano, ha escrito en el libro María, Madre de la Humanidad cómo habría sido ese momento de expectativa en la vida de la pareja, basándose en la tradición judía para escribir la obra. Sabemos que, según la tradición judaica, duraba un año. Sabemos que, según la tradición hebrea, el compromiso duraba un año. El esposo prometido no podía tener contacto con la prometida esposa. Podía solo verla de lejos. No podía encontrarse con ella. Y estaba la dificultad del embarazo de María. ¿Cómo explicar que, tras 3 meses, a su retorno de la casa de Santa Isabel, en Eicarem, estuviera embarazada? De casa de Santa Isabel, explicar esta gravidez. Momentos que ponen a prueba a José. Pero tras el anuncio en sueños, el ángel le pide que no tenga miedo y acoge a María como esposa. Como parte del proyecto de salvación, José renuncia a su juventud, viviendo en castidad, y colabora en el proyecto de Dios para los hombres. En este punto llega el momento de preparar la casa y la fiesta. El mes de Adar era el mes de los matrimonios. Decía un proverbio: cuando llega Adar, Israel se llena de alegría. Podemos, por tanto, imaginar la alegría de esta pequeña aldea de Nazaret, el día del matrimonio, cuando María, con toda su belleza, llevando el velo, recibe a su esposo José, y vienen a vivir a esta casa en la que nos encontramos, aquí en la casa de la Sagrada Familia. Toda la comunidad local participaba en la ceremonia judía llena de símbolos y ritos que permanecían grabados en la memoria de todos. Todos vinham con sus vestidos mejores. Todos llevaban sus mejores vestidos y entraban en la sala felicitando a la esposa por su belleza. Citaban frases del Antiguo Testamento. Los ancianos de la ciudad cubrían la cabeza con velos blancos, en señal de superioridad, como signo de que los más ancianos son respetados y escuchados. Los niños aquel día recibían dulces de miel y nueces, porque era un día que todos debían recordar. También el esposo hacía un regalo a la esposa, un regalo significativo, y todos querían saber qué era, cuánto costaba, lo grande que el amor era del esposo por su esposa. E todos queriam saber quanto era esse presente, qual é o valor, quanto é o amor que ele tem. El matrimonio de José y María tenía como objetivo el proyecto de salvación. En palabras del santo franciscano San Buenaventura, Dios quiso entrar en la humanidad a través de medios comunes, es decir, con un padre y una madre. Tras la inolvidable celebración, los esposos fueron a casa. En el complejo de la Basílica se encuentra la iglesia de San José, construida entre 1911 y 1914, donde se encontraba la casa de la Sagrada Familia. Más abajo se encuentra la cripta, con toda probabilidad el negocio del padre putativo de Jesús, y en un nivel todavía más inferior, las ruinas de una especie de cocina o despensa para alimentos. Un ambiente lleno de amor divino expresado en el amor humano. ¿Y cómo era la casa de San José? También ya lo había llevado a través de este viaje en el Vaticano de la casa de María. Bueno, pues también José, de soltero, vivió en un lugar en donde, según los arqueólogos, se conserva esto que ya es parte de la historia.
San José, Nazaret. Cada día pasan por aquí miles de peregrinos de todo el mundo, siguiendo los pasos de esta presencia que fue tan importante y al mismo tiempo tan discreta. La iglesia a él dedicada se encuentra solo a pocos metros de la Basílica de la Anunciación, conectada por un único conjunto de cavidades subterráneas, visible gracias a las excavaciones y cubiertos por los restos de la antigua aldea de Nazaret del siglo I. El lugar venerado desde los primeros tiempos fue transformado en lugar de culto por la comunidad judeocristiana local. Más tarde los bizantinos elevaron aquí una iglesia llamada de la Nutrición, que fue utilizada como vivienda después de la conquista árabe. Los franciscanos llegaron a Nazaret en torno al 1600, cuando una nueva iglesia, de época cruzada, había sido transformada nuevamente en vivienda. Los frailes compraron las casas árabes en la zona donde edificaron inicialmente una capilla. El santuario fue construido a principios de 1900 sobre los cimientos del edificio cruzado. En su cripta se conservan todavía los restos de una casa y de un lugar de trabajo que la tradición asocia a la vivienda de San José, esposo de María. Precisamente, las excavaciones para los cimientos del nuevo santuario confirmaron que el lugar fue habitado desde tiempos remotos y todavía lo era en tiempos de Jesús. Y bueno, pues ya que estamos viajando en el tiempo y en el espacio, Nazaret es una de las ciudades que se ha conservado. A consecuencia, justamente, no solamente de aspectos religiosos, sino también de aspectos humanitarios. Le voy a presentar un recorrido sobre las mismas calles que Jesús cuando niño caminó y corrió. Un Nazaret que ha tenido a bien en algunos barrios detener el tiempo. Un Nazaret que es totalmente diferente, sí, a como lo describe la Biblia, pero eso sí, con un gran sentido religioso. Ciudad Vieja de Nazaret. A pocos pasos de la Basílica de la Anunciación entramos en el mercado árabe y aquí encontramos un lugar rico en patrimonio cultural y oportunidades para conocer la vida cotidiana de sus habitantes, además de sumergirnos en la historia del cristianismo. Como la iglesia sinagoga del tiempo de Jesús, en la cual, según la tradición, Jesús pronunció la profecía de Isaías, que sería la premonición de su vida pública. El Espíritu del Señor está sobre mí, por ello me ha consagrado con la unción y me ha mandado a llevar buenas noticias a los pobres, a anunciar la libertad a los presos y la vista a los ciegos, puertas abiertas a los encarcelados. Actualmente el santuario pertenece a la Iglesia greco-católica. A 300 metros se encuentra un antiguo convento maronita, donde el domingo se celebra la misa para la comunidad. Continuamos para encontrar el principal lugar de culto musulmán de Nazaret, la Mezquita Blanca. Una fusión entre tradición e historia. Entre las diferentes familias que la habitan, nos encontramos con una armenia. Giro Bogosian y sus hijos nacieron en Israel, pero sus padres llegaron de Turquía tras el genocidio armenio entre 1915 y 1923. Para mantener sus raíces, la lengua se transmite de padres a hijos. En general, los niños aprenden a hablar armenio en casa. Aquí no tenemos una escuela armenia, con profesores de lengua. Solo en Jerusalén encontramos escuelas armenias. Recorriendo calles estrechas encontramos el mercado de variedades con productos consumidos por habitantes y visitantes. Artículos de uso doméstico, fruta, legumbres, ropa, zapatos, accesorios, cafeterías, restaurantes, galerías de arte y tiendas de artesanía. En todas partes encontramos ropa típica de mujeres musulmanas. Velos de colores y tejidos diferentes son elementos indispensables. La parte vieja de la ciudad se encuentra en el interior de la Nazaret de hoy, considerada una de las localidades más santas en el mundo, y 1/3 de sus habitantes son cristianos. Despreciada en tiempos de Cristo, nos recuerda la época de su vida oculta. La familia propietaria desde hace 40 años de este negocio de artículos religiosos afirma que la ciudad vieja de Nazaret debe formar parte de los itinerarios.
place here. They can come. Es un lugar muy tranquilo. Turistas y peregrinos pueden venir a visitar los santos lugares. No hay ningún problema de seguridad. No hay problemas para visitar la ciudad vieja. Hace unos meses, arqueólogos están trabajando justamente ahí en la ciudad sagrada para entender dónde y cómo fue el sepulcro de Jesucristo. Al tiempo se han dado cuenta de que las pesadas losas que forman parte de un conglomerado en donde había más cadáveres, no solamente el de Jesús, se han estado conservando a través ya de más de 2020 años. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Y qué es en lo que consisten los trabajos en donde ahora los visitantes, pocos por el tema de la pandemia, ya pueden disfrutar de manera también conceder esa parte religiosa? Bueno, pues los llevo a este viaje en el tiempo y en la restauración. Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad, dice San Pablo en una de las cartas a los hebreos. Y además, Jesús salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, explica el Evangelio de San Juan. En la Sagrada Escritura encontramos varios indicios geográficos vinculados a la pasión y muerte de Cristo. Algunos de ellos se encuentran todavía hoy en el subsuelo de la Basílica del Santo Sepulcro. Participando en una excursión del Studium Biblicum Franciscanum en lugares tal vez inaccesibles a los peregrinos, fue posible hacer un viaje a través del tiempo. Establecemos así que las zonas que más tarde se convertirían en el Calvario y el Santo Sepulcro originalmente formaban parte de una cantera de piedras de construcción, aún visible en al menos 3 puntos. Ci troviamo nella cisterna di Santa Elena, qui nella proprietà dei Nos encontramos en la cisterna de Santa Elena, en la propiedad de los coptos, iglesia egipcia. Aquí podemos ver la transformación de una cantera de piedra con sus cortes en una cisterna de agua, que recoge el agua, obviamente no antigua, sino moderna. Raccoglie come cisterna d'acqua ancora l'acqua, non antica ma quella moderna. La transformación en cisterna es uno de los posibles destinos de las antiguas canteras. Esta, que se remonta presumiblemente al siglo I a.C., muestra al menos 3 estratos, rastro de la interrupción de los cortes. Las características del lugar, entre ellos la continua penetración de agua desde el techo, garantizan una acústica excepcional. Descendiendo bajo la capilla armenia de la Basílica del Santo Sepulcro, se puede ver otro rastro de la antigua cantera. El mismo tipo de roca cubre toda la zona, por lo que probablemente se trata de la misma roca en la que se excavó el sepulcro de Jesús. Nos encontramos en la capilla de Santa Elena y San Dimas, uno de los ladrones que fueron crucificados con Jesús. En el fondo de esta zona tenemos la capilla de San Bartán, donde encontramos otra zona utilizada como cantera para el corte de piedra. La tradición de la Iglesia tiene aquí grandes lugares de peregrinación, de los cuales encontramos signos de época bizantina, con esta inscripción de Domine Ibimus, una barca estilizada que explica la llegada al lugar santo, y con las cruces que encontramos a lo largo de la escalinata de bajada a esta zona, donde los peregrinos dejaban sus votos, confiados a la pasión del Señor. Ogni pellegrino lasciava il voto proprio affidato alla passione del Signore. La capilla latina de Santa Elena es el lugar en el que, según la tradición, se halló la cruz. Aquí, de hecho, se arrojaron las maderas de la cruz. El color más oscuro de las rocas y los restos de frescos en las paredes son signo de la devoción que se ha prolongado a lo largo de los siglos y un indicio de la historicidad de los evangelios. ¿Cuáles fueron los elementos que tomó Jesús para poder hablar en parábola a sus seguidores? ¿Cómo fueron los ejemplos que de un Jesús muy pero muy joven comenzó en la pesca de los hombres, tratando de hablar con una experiencia de un hombre sabio
y de vida de muchos años? Bueno, pues las palabras en su conjunto no solamente tenían que ver con la inspiración divina, sino también formaban parte de todo aquello que lo formó desde niño, y hay algunos que dicen desde el vientre de María. Aquí le presento este reportaje especial para entender de fondo las palabras, los ejemplos, los cómo Jesús convencía y Jesús atraía. Muchas veces para transmitir su mensaje o dejarnos instrucciones, Jesús hablaba en parábolas, utilizando analogías y comparaciones. Para entender mejor las enseñanzas de Jesús hemos venido a Taibe, la antigua Efraín, citada en la Biblia, para conocer este lugar que es la casa de las parábolas, en la que tocaremos con las manos objetos y elementos citados por Jesús en sus parábolas. Nos encontramos en el patio de la parroquia latina, que se ha convertido en un punto de referencia al mantener las características de una casa de la época de Jesús. Esta grieta en la puerta de la casa nos recuerda al pasaje del Cantar de los Cantares. Mi amado ha puesto la mano en la apertura de la puerta y mi corazón ha saltado. Fue a través de una apertura como esta que el amigo inoportuno recibió los 3 panes que pedía a su vecino. Esta imagen evidencia lo difícil que debió ser satisfacer la necesidad del amigo inoportuno, ya que durante la noche las camas se colocaban en la parte central de la casa. El padre que está dentro dice que no es posible satisfacer la demanda porque despertaría toda la casa. Al final, sin embargo, por la insistencia del vecino, le pasa algo a través del agujero. Aquí vemos la antorcha que no podía permanecer escondida, sino que iluminaba toda la casa. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, y es viendo todo lo bueno que haces que las personas podrán creer. Y añade, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no vivirá en tinieblas, sino que tendrá vida. Y nos imaginamos lo difícil que debió ser para la mujer encontrar una moneda perdida en una casa como esta. ¿Ella qué hace? Lo dice el Evangelio, barre la casa y la encuentra. Y cuando la encuentra dice a sus amigas, alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Aquí además vemos los tejidos que nos recuerdan la palabra de Jesús. No se puede hacer un nuevo zurcido en ropas viejas. Vemos los sacos de cuero que nos ayudan a entender lo que Jesús decía cuando afirmaba, no se mete vino en odres viejos, de lo contrario se rompen, el vino cae y se pierden los odres. Y todavía más, el arado. Jesús dijo, aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Se debe mirar siempre adelante, porque Jesús camina ante nosotros. Saliendo de Taibe para asimilar todavía más la palabra de Dios en el lenguaje de imágenes usado por Jesús, nos dirigimos a una aldea llamada Sur Barjek, situada entre Belén y Jerusalén. Ver rebaños de ovejas con sus pastores es común en esta región desde la antigüedad, tanto que en el Salmo David afirmó, «El Señor es mi pastor, nada me falta». A continuación el mismo Cristo dice, «Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas». En sus parábolas, Cristo se sirvió también de este trabajo de estos animales para ofrecer sus enseñanzas. Reconocen la voz del pastor, sobre todo después de haber vivido con él durante un tiempo. Las mantengo cerca de mí. Paso con ellas todos los días de mi vida. Aquí es más fácil entender que ante Dios somos como estas ovejas, frágiles y necesitados de cuidado. En la historia tenemos el personaje llamado Pablo, posteriormente santo. Un hombre que persiguió a los cristianos, un hombre que no conoció a Jesús, pero que tuvo una conversión colosal. Y es incluso el santo de los convertidos. Pero ¿cómo fue la vida de él? ¿Y cuál fue el momento exacto para decidir, en lugar de ir contracorriente,
a favor y aún así morir en el nombre de quien criticaba. Él es San Pablo, no en sus propias palabras, sino en sus acciones. Pablo, apóstol de los gentiles, nació en Tarso, en la actual Turquía, en el seno de una familia israelí muy fiel a la doctrina y a la tradición hebrea. Su padre compró la ciudadanía romana, cosa posible en aquellos tiempos, y así Saulo nació como ciudadano romano. Fue enviado a Jerusalén, donde estudió en la escuela de Gamaliel. En los inicios del cristianismo se convierte en un severo perseguidor de cristianos. Sin embargo, un día, como narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, vivió una fuerte experiencia de encuentro con Cristo yendo hacia Damasco. Recibió la misión de ir a proclamar la palabra a todos los hombres, primero a Antioquía y a Asia Menor, después a Grecia y a Roma. San Pablo es una de las figuras más conocidas de la primera generación cristiana, tanto por sus lecturas como por su recorrido, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acusado de practicar una religión ilícita, fue procesado y condenado a muerte. El lugar del martirio está indicado en Roma según 3 fuentes diferentes. En la capital italiana se erige la Gran Basílica de San Pablo Extramuros. La misma ciudad, símbolo del cambio de vida del apóstol, es víctima de ataques todavía hoy. En Damasco, capital de Siria, la iglesia de la Custodia de Tierra Santa, dedicada a la conversión de San Pablo, es golpeada por bombardeos desde inicios de enero. Los daños han sido solo materiales, no ha habido víctimas, a diferencia de lo sucedido en el patriarcado greco-melquita. En la catedral y en la sede patriarcal cayeron unas 30 bombas que afectaron a al menos 5 personas. Según la iglesia local, la ofensiva no tenía un objetivo específico. Se cree que la finalidad sería alimentar la tensión después de un periodo de discreta tranquilidad y de la posibilidad de acuerdos internacionales. Están ahí al servicio del Papa las 24 horas. Es un servicio, sí, que entre otras cosas le custodia y le organiza. Es el primer cuerpo de seguridad y el primer cuerpo diplomático que el Papa, a través de la historia, ha estado confiado. Es la Gendarmería Vaticana. Es diferente a la Guardia Suiza. Ellos visten de traje, algunos de frac, pero están siempre al pendiente de lo que marca la agenda en Ciudad del Vaticano. Bassetti, Compagnone, avanti, marcia! Hasta aquí llegamos con el Vaticano semana a semana. Soy Ramiro Scotto y le agradezco muchísimo el favor de su atención. La próxima semana les espero en otro resumen informativo
y, por supuesto, formativo para saber cómo desde el Vaticano se gesta la historia de lo que usted y yo profesamos. Gracias. Excelente semana.